Ecuador, un reino dividido. Las Escrituras nos dicen: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie, acaba por destruirse. Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Las divisiones son casi imposibles de evitar. Las divisiones raciales, por ejemplo, no olvidemos en una época en los Estados Unidos cuando los blancos y los afroamericanos no podían convivir en el mismo lugar. Hasta hoy hay lugares donde hay divisiones por causa del sexo. La mujer sigue siendo un objeto más. Están también las divisiones que más guerras han provocado en la historia, las divisiones religiosas. El diario El Universo del Ecuador, en su titular del martes 16 de mayo, decía: Ecuador toca fondo otra vez. La democracia ecuatoriana está a punto de ser pisoteada una vez más con la destitución inconstitucional e ilegal de un presidente elegido en las urnas. El país nada ganó con la ruptura del orden constitucional en 3 ocasiones anteriores. Los indígenas, los trabajadores y los desempleados no mejoraron su nivel de vida. Los empresarios grandes y pequeños no tuvieron mejores oportunidades para invertir. El país no consiguió mejor educación, mejor salud ni mejor seguridad ante el crimen organizado. Lo único que se logró fue dividirnos más entre ecuatorianos, aún sabiendo que el odio no sirve para construir y el resentimiento no ayuda para progresar. Nos faltaba mencionar una de las divisiones que en el siglo XXI muy pocas naciones han logrado superar: las divisiones políticas, las divisiones ideológicas. Derecha, izquierda, nacionalistas, liberales, conservadores, comunistas, socialistas, republicanos, demócratas. Y hay algo que llama la atención en el titular del diario El Universo, cuando dice: la democracia ecuatoriana está a punto de ser pisoteada una vez más. El país nada ganó con la ruptura del orden constitucional que se dio en ocasiones anteriores. Lo que hoy vive el Ecuador no es la primera vez y parece que volvemos a repetir la historia. Ecuador es un país hermoso, un pueblo muy trabajador con grandes sueños y grandes retos, pero que permanentemente vuelve a ser derribado o debilitado no por enemigos externos o por crisis mundiales, sino por las divisiones internas que hay dentro de la sociedad y el país. Las divisiones es el cáncer que mata silenciosamente los corazones, los sueños, las relaciones más hermosas de los que las poseen. Matrimonios, familias, amigos y una nación entera en ruinas por causa de odios y de divisiones. En donde hay divisiones, cualquiera que éstas sean, hay por lo general un excesivo pensamiento de yo tengo la razón, la verdad me pertenece, una grave ofensa, un amor de la justicia, llevándonos a una ira descontrolada donde no medimos las consecuencias hasta dónde podemos llegar, llevando nuestros conflictos y diferencias a un nivel de rechazo, acusaciones infundadas, violencia verbal, violencia física, levantando muros de separación y trincheras de odio. De allí en adelante, el que era nuestro hermano, ahora es nuestro enemigo. El que era el cercano, ahora es la viva imagen de la maldad.
El odio nos envenena y nos convierte en portadores que con el tiempo estaremos envenenando a otros y convirtiéndonos en instrumentos de divisiones, aun cuando en un principio ni podemos notar cómo entró el odio a nuestros corazones. El odio no es algo que se conforma con ocupar un lugar en nuestra vida, sino que con el tiempo lo contamina todo y nos hace vivir alrededor de él. Nuestra sociedad y nuestras relaciones cada vez están más dirigidas y gobernadas por el odio y las divisiones. Cada vez más no hay lugar para la tolerancia, para la armonía, para la convivencia pacífica, para los que piensan diferente a nosotros. Guerras, conflictos sociales, insultos, amenazas, divisiones, es el pan de cada día. A esto se le conoce como polarización social. Personas con pensamientos opuestos radicales. En tan solo los últimos 20 años, el rechazo, el odio y las divisiones se han elevado a tan grande nivel que el mundo es una olla de presión, nuestras sociedades y nuestro entorno. Ya no queda nada de aceptación y tolerancia en los corazones de las personas hacia otros que son diferentes o piensan distinto a nosotros. En una encuesta sobre los problemas sociales se comprobó que los seres humanos se han deteriorado tanto en el nivel de tolerancia que ya no queda casi nada para la aceptación y la convivencia pacífica. Estamos llenos de odios y divisiones, en otras palabras. Ya no somos personas, sino parte de ideologías. Ya no somos una familia, una sociedad, una nación, sino parte de grupos extremistas con pensamientos radicales. De la divinidad del Génesis hemos pasado a la desconexión de lo que somos como seres humanos. Ahora somos y vivimos bajo ideologías, somos parte de masas llevadas sin el uso de la razón y la cordura, convirtiéndonos en agentes de odio y de divisiones. Nadie gana en este conflicto, todos perdemos. Mientras estemos al servicio de ideologías, mientras seamos un agente de pensamientos radicales, todos perdemos. Dejemos de ser, como alguien lo llamó, el hombre niño. Carl Jung dijo: el niño eterno es la causa de la neurosis de esta sociedad moderna. El niño eterno, el hombre niño, es la causa de la neurosis de esta sociedad moderna. El confort de que nos lo den todo y la ausencia de toda responsabilidad. El hombre niño nunca se separará de los grupos extremistas, nunca se sentirá capaz de ser alguien diferente, de pensar diferente a como lo han marcado. Nunca verá hacia su interior corrigiéndose a sí mismo y no tratando de cambiar al mundo. Con esa forma de vida, siempre lo llevará al pensamiento: solo únete a los buenos, solo sé parte de los ganadores. Y sin hacer absolutamente nada, solo teniendo la membresía de uno de esos grupos radicales, el hombre niño se sentirá especial y triunfador en la vida. No necesitará pensar, no necesitará cuestionar y no necesitará nada más que decir sí a todo. Eso lo convierte al hombre niño en pasivo, sumiso y muy manipulable. Pasivo, sumiso y muy manipulable. Un soldadito de plomo de las ideologías extremas, sean cual sea que sean. Increíblemente, por muy absurdo que esto parezca,
El hombre niño está a gusto en esa posición, que otros piensen y decidan por él, ya que le es gran trabajo pensar, reflexionar y tomar decisiones por sí mismo. En las manifestaciones radicales donde las masas viven coreando frases repetitivas de odio y de división, cuando se les pregunta a las personas que participan el porqué de lo que hacen, muchos de ellos ni tienen idea, solo saben que están respondiendo a órdenes o a ser parte de un grupo específico. Jesús fue crucificado por odios y divisiones cuando una multitud no pensante fue manipulada y empezó a gritar: crucifíquenle. En el libro de los Hechos, de igual manera, un hombre que tenía bajo su control a una ciudad los manipuló para buscar cómo encarcelar y cómo quitarle la vida al apóstol Pablo. Y esto es lo que se relata. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. La lucha más importante hoy es con nuestra responsabilidad con la vida y con Dios. Separarnos de grupos extremistas y empezar a pensar por nosotros mismos es nuestra lucha. No es malo la duda y el cuestionar, tanto como el ser instrumento del odio y las divisiones. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, no a un loro que escucha y repite sin pensar lo que otros están diciendo. Volvamos a conectarnos con nosotros mismos y con nuestro Creador. Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar y de administrar desde el principio, desde el Génesis. Y antes de cambiar el mundo, necesitamos cada día reflexionar, gobernar y administrar nuestra propia vida. La bondad, el servicio y el amor es el fruto de una buena administración de nuestra vida personal, mientras que el odio y las divisiones son el fruto de una vida que no se ocupa de sí misma, sino que siempre está respondiendo a odios e ideologías externas. Jesús, la noche que fue entregado, la noche en que la Asamblea Nacional de aquella época había determinado entablar un juicio y condenarlo a muerte, Él se levantó, tomó un pan, lo partió y lo primero que hizo fue darle de comer a su enemigo. Y en el mismo instante en que Él tenía el poder para permanecer, para derrotar a todos sus enemigos, le dijo estas palabras al apóstol Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Jesús no abrió su boca en el día de los odios y de las divisiones. Y Él hizo una de las oraciones más importantes: te oro, te ruego, Padre, para que todos sean uno. Te ruego para que todos seamos uno. Jesús no vino a defender causas sociales, Jesús no vino a establecer causas sociales, sino a establecer un mundo donde todos seamos hermanos, donde el fuerte sostenga al débil, donde el que tiene que comer dé al que no tiene nada, donde el que es grande sirva al más pequeño. Jesús vino a derribar las paredes de odios y divisiones. Jesús vino a derribar los muros de enemistad. Judíos, gentiles, santos, pecadores, ricos, pobres, y la mayor de todas las divisiones, el Creador
y su creación. Ecuador, nuestro amado Ecuador, será sanado el día en que sus muros y sus divisiones sean reemplazados por personas de bien, que depongan sus ideologías y busquen la paz. Permítanme terminar con una parte de la oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Donde hay discordia, que lleve yo la unión. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se perdona, muriendo que se resucita a la vida eterna. Dios bendiga al Ecuador.